la pregunta es si se despierta o no el dólar libre antes de tiempo. Y hay algunas señales que generan preocupación hoy en el Banco Central. En primer lugar, el Banco Central no acumula reservas en esta parte del año, está acumulando muy poquitas reservas respecto a lo que venía acumulando el año pasado. Por eso está poniendo más restricciones a las importaciones. Ahora vamos a contar lo que está ocurriendo con algunos sectores como el automotriz o el sector de importación de café, entre otros sectores. Y más controla la compra de dólares en el mercado libre. Dijimos que aquel que compre a través de la home banking, a través del dólar MEP, de cualquier banco, más de $600 mensuales, tiene una revisión especial de la FIP. Bueno, ¿qué puede venir si efectivamente sigue ocurriendo esto, de que el Banco Central tiene dificultades para acumular reservas en el Banco Central? Recordemos que antes de junio, cuando se termine el segundo trimestre, el Banco Central tiene que haber acumulado 4.100 millones de dólares en las reservas. Y por ahora va a 200, 300 millones acumulados. 200. Es decir, muy poquitos dólares para cumplir la meta del segundo trimestre de acumulación de reservas con el FMI. Bueno, lo que viene es lo que ya anunció el FMI, digamos, la necesidad de cumplir con el ajuste fiscal y monetario, mostrar que las metas no se flexibilizan, que no va a haber más emisión monetaria porque eso directamente presiona en la brecha cambiaria, y eventualmente una nueva suba de la tasa de interés ahora en mayo, para que ante una inflación que se acelera, muy probablemente ahora está en 55% anual, en mayo esté últimos 12 meses en 57% anual, un poquito más arriba, la tasa de interés para remunerar a los depósitos genere una especie de freno a la corrida al dólar libre. Está Pablo Goldín, director de la consultora Macroview. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Maxi, ¿cómo va? Bueno, ¿se despierta antes de tiempo el dólar? ¿Ves que ahí hay algún problema adicional o Guzmán puede de alguna manera mantener la estabilidad cambiaria y el problema que tiene esta economía es una inflación que inexorablemente te va a llevar a un enfriamiento y tal vez si logran superar el desierto del segundo trimestre, en la segunda parte del año, una desaceleración de los precios por el enfriamiento de la economía? Con respecto al dólar te voy a decir, te voy a dar una definición y te voy a dar una regla. La definición es que con la política que vos estás definiendo y estás describiendo todos los días en tu programa, con el mundo como está, bastante revuelto saliendo de la pandemia y con la guerra, y con la economía que todavía Argentina, que está totalmente desordenada, más allá de la anclita que es este acuerdo con el Fondo Monetario, con estos tres líos, el lío político, el lío mundial y el lío económico propio, el dólar argentino, el dólar libre, el dólar paralelo, el dólar de contado con liquidación, tiene que tener un valor de lío que es un valor caro. ¿Qué es caro en Argentina? 210 mangos como está ahora, más o menos es un valor caro, sí, es un valor caro. ¿Puede estar más abajo en términos reales, o sea, contando la inflación, que lo que está ahora? Muy difícilmente esté muy abajo de lo que está ahora. Por más que hubo unas semanas de que hablábamos de paz, de tranquilidad, de no sé qué, de descompresión, el dólar de hoy es el dólar caro que tiene la Argentina de hoy con esta política, este mundo y esta economía. ¿Puede ser más caro? Sí, puede ser más caro. Puede ser más caro. Ya lo fue más caro. Si traemos los dólares de otros momentos a plata de hoy, cuando parecía que no se firmaba el acuerdo con el fondo en enero o no me acuerdo cuándo, hoy sería un dólar de 240 pesos. Cuando en octubre del 2020 parecía que se iba a tener que devaluar porque no había forma de cerrar la brecha cambiaria que estaba arriba del 100%, llegó a ser un dólar como si hoy valiera 280 pesos. Si la política se enloquece, ¿puede ser más alto? Sí. Si el mundo se vuelve loco, ¿puede ser más alto? Sí. Si el Fondo Monetario se emperra y no nos flexibiliza algunas metas, o se emperra y nos suspende el acuerdo, no se cumple alguna meta y nos priva de los desembolsos, ¿va a ser más alto? Sí. Esa es la definición. Vamos a vivir con dólar caro. No vamos a tener paz, no vamos a tener tranquilidad. Vamos a estar siempre ahí, a la expectativa y con tensión. Y la regla que te quiero dar es la regla que vos decías recién. Es la regla del Banco Central. El Banco Central no puede estar en abril, mayo, junio y julio comprando pocos dólares. El Banco Central en abril, que ya pasó, pero mayo, junio, julio, tenemos que verlo comprar 2.000, 3.000 millones de dólares, más o menos,
1.000 por mes, el mes que viene, tiene que comprar 1.000 por mes. Si no compra 800, 1.000 millones por mes en los próximos meses, lo que va a empezar también a estar en juego no es el ver la brecha, el contado con liqui, el paralelo, es el dólar oficial, es la estrategia que está haciendo el Banco Central de deslizar el dólar oficial de los exportadores y los importadores, un poquito más que el año pasado, porque está este mes haciéndolo mover casi 4%, 4 y pico por ciento, pero si cuando al final del día no compra dólares y sigue sin comprar dólares, dentro de un mes o 2 meses o 3 meses, ese deslizamiento va a ser insuficiente y entonces vamos a empezar a preguntarnos a nosotros, ¿ese deslizamiento es suficiente o va a tener que hacerlo más rápido? ¿O va a tener que hacer algún saltito discreto? ¿O qué va a decir el Fondo Monetario? ¿Qué va a pasar en el gobierno? O sea, el dólar, como vos decís, va a ser un tema siempre de referencia. Déjame traducirlo, Pablo. Déjame traducirlo lo que vos decís. Vamos a ponerlo con todas las letras porque empezamos diciendo que Guzmán fue a Washington. Le dijeron, mira, el ajuste fiscal y monetario que tenemos acordado no se toca. Por ahora son las mismas metas, dijo el director para el hemisferio occidental. Hay que cumplir la meta, sobre todo monetaria, que es muy restrictiva. No pueden emitir más para financiar al Tesoro. Y al mismo tiempo viene del FMI con un aval propio, Guzmán, ¿no? Dicen que desde el FMI que sería mejor no reemplazarlo a Guzmán frente al embate del kirchnerismo. Lo que vos estás contando es que si no hay efectivamente una acumulación de reservas en estos meses importante, tienen que acumular en 3 meses 4.000 millones de dólares, que eso generaría cierta confianza o cierta tranquilidad o estabilidad en el mercado cambiario y además que cumplís la meta con el FMI lo que te va a pedir, te va a decir, mirá, no, así no podés acumular dólares en la reserva, subí más rápido el dólar oficial. Devalúa más rápido el tipo de cambio oficial. Y eso es un problemón porque genera, con una economía que tiene ya 55, 57% de inflación, es un problemón porque puede ser un fogonazo inflacionario adicional. Sumo lo que estabas diciendo, de que no está acumulando dólares el Banco Central, lo mostramos rápidamente en estos números que son bien claros. Ingresaron en los primeros 3 meses del año casi 8.000 millones de dólares a la Argentina del sector cerealero y oleaginoso. Fue récord histórico desde el 2003. Nunca habían ingresado tanto dólares. El anterior récord habían sido los 6.700 millones de dólares que habían ingresado en el primer trimestre del 2021. El anterior récord histórico. Ahora estamos en un récord por encima del año pasado que ya había sido récord histórico de ingresos. Sin embargo, el Banco Central en el primer trimestre del año no compró nada de reservas. Nada, cero. Cero reservas en el primer trimestre de este año, pese a los 8.000 millones de dólares que ingresaron del sector cerealero. El año pasado, que había sido el anterior récord de ingreso de dólares, había comprado ya en el primer trimestre casi 2.300 millones de dólares. Si esto lo vemos en abril, en la placa siguiente, bueno, es todavía más claro. Fíjense, ya en abril, el año pasado, el Banco Central había comprado, acumulado a abril, 3.600 millones de dólares. Ahora lleva en abril comprado, bueno, esto es el último dato oficial, pero extraoficialmente lleva 200 millones de dólares. No está pudiendo acumular reservas y tiene que acumular 4.000 millones de dólares ahora entre mayo y junio, los 2 meses que le queda. O sea que es claro que o acelera la suba del tipo de cambio oficial, lo cual es un problema desde el punto de vista inflacionario, o pone restricciones por todos lados, como está ocurriendo ahora, no soltando dólares a los importadores para acumular reservas en el Banco Central y poder cumplir la meta con el FMI, Pablo. Sí, o sea, más allá de la meta con el FMI, que es un tema importante porque es la única ancla que hoy dispone la política económica y el gobierno, el tema es la cuestión del mercado cambiario y de la macroeconomía. Por más que cumplas o no cumplas la meta, es una cuestión de la realidad que te va a ir a imponer ciertas cosas. No es que el Fondo Monetario te viera a decir, ahora entonces tenés que devaluar más rápido. La realidad te lo va a imponer, con fondo o sin fondo. Y el número contundente que vos estás mostrando, que es peor, si vos acumularas todo el año pasado y todo este año de lo que se va a exportar, lo que va a exportar la Argentina en 2 años sumados, son más o menos 160.000 millones de dólares.
160.000 millones de dólares y el Banco Central la ve pasar. El Banco Central no moja una. Vos ves las reservas y estamos tratando de ver si podemos rapiñar un poquito de reservas. Cuando han entrado, van a entrar 160.000 millones de dólares. Eso no es una cuestión de cepo, de super cepo, de esto. Es una cuestión de que la macroeconomía está tan desordenada que no... Mucha gente dice, el problema de Argentina es que faltan dólares. El problema de Argentina es que a veces faltan dólares, pero que el problema es que hay un desorden tan grande en la política y en la macroeconomía que nos está pasando esto. Y más allá del fondo o no del fondo, si en los próximos 3 meses el Banco Central no compra un poco, más allá de si 4, 3, 2, que compre 2.000, que compre 3.000, más allá de la meta con el fondo. Que la gente vea que el Banco Central suma, porque si vos ves que el Banco Central suma, no un día, que sume 50, más 50, más 50, más 50, la gente un poco se tranquiliza. Ahora, si vos ves que en los meses donde tiene que comprar 1.000 por mes, compra 200, y no, bueno, pero, entonces la pero gente aparte, no y se tranquiliza. aparte Pablo, supuestamente habían aplicado restricciones de todo tipo, por eso acumuló algo de reservas el Banco Central en algún momento del año pasado para después usar esos dólares para pagar deuda y no caer en default con el FMI hasta que se hizo el acuerdo. Pero supuestamente cuando hacías el acuerdo con el fondo, podías, con este ingreso récord de dólares, con la soja arriba de 600 dólares, empezar a flexibilizar algunas cosas como el pago de importaciones y demás. Lo que estamos viendo en este momento, que es la temporada alta de ingreso de dólares a la Argentina, que están poniendo controles por todos lados, porque se están asustando, están viendo que no acumulan. Ahora, lo que yo quiero decir, y con esto cerramos, Pablo, acá hay un problema básico de credibilidad y de confianza en la política económica. Acabamos de mostrar números, acá que había hecho Facundo Nejamsky en Opina Argentina, números respecto a lo que opina la gente de la política económica. Casi el 80% considera una visión negativa de la política económica del gobierno. Es decir, no tiene confianza en el rumbo económico. Y respecto a la inflación, casi el 90% considera que va a estar igual de alta o más alta en el futuro. Entonces, es muy difícil generar credibilidad en la política económica si vos tenés al ministro de Economía bajo fuego, si le estás disparando al ministro de Economía y no sabés si sigue o no la semana que viene. Es decir, es muy difícil si sale el número 2 de la Cámpora hoy a decir que no puede ser que alguien que no lo votó, que nadie votó a Guzmán, y que no puede ser que alguien como Guzmán, el ministro de Economía, esté liderando la coalición de gobierno. Es decir, diciendo que toda la coalición de gobierno se está hundiendo electoralmente, que es lo que piensa Cristina, porque le están haciendo caso al ministro de Economía y al acuerdo con el fondo. Entonces, me parece, no sé qué opinás, Pablo, pero el gobierno claramente tiene que definir un rumbo. O lo echa a patadas al ministro de Economía o lo empodera. Es decir, dice, esta es mi política económica, vamos a cumplir este rumbo. Este ministro de Economía es el que se va a encargar de cumplir las metas fiscales y monetarias, de acumulación de reserva y contar cuál es el trayecto, que es un trayecto muy complejo con esta inflación. Es decir, hay gente que, ahora vamos a contar, gente que está en la realidad, no llega a fin de mes, tiene un empleo y está desesperada porque no llega a fin de mes. Y que obviamente el bono, que es solamente para trabajadores informales o desempleados o un sector de los jubilados, no llega a solucionar absolutamente nada. Pero el contexto es un gobierno que ve que hay una visión totalmente negativa de cómo está conduciendo la economía y sigue discutiendo si va a seguir o no con su ministro de Economía en el cargo. ¿No crees que ese es el problema político de fondo, Pablo, respecto a es muy difícil generar confianza y credibilidad si más del 80% de la gente, entre los que están tus propios votantes, consideran que vos no sos apto para solucionar el problema de la inflación? Y no sos apto, entre otras cosas, porque estás todo el tiempo poniendo en cuestionamiento si tiene que sobrevivir o no tu ministro de Economía. Sí, por supuesto que es así, pero a mí me parece, en mi humilde opinión, que vamos a estar 1 año y medio así. No creo que nadie pueda empoderar a nadie en este contexto político. Claro. Me parece que esto va a ser así y que por eso el acuerdo con el fondo tenía el rol, o tiene, o el intento de encapsular la crisis.
tiene el intento de encorsetar la crisis, de que esto no pase más allá de lo que está pasando. Eso no significa que la inflación no va a subir un poco, eso no significa que el consumo no va a resentirse, eso no significa que nos vamos a asustar de tanto en tanto con el dólar. El tema es que no escale. Esa era la misión, el intento del acuerdo con el Fondo Monetario. Pero no más que eso. Es ese intento. Lo que pasa es que si lo estás bombardeando todo el día, todos los días y todas las semanas, entonces entramos a jugar en la duda de que si el intento va a ser fallido. Pero claramente ese es el intento del gobierno de acercarse al Fondo Monetario. Empoderar no creo que se pueda empoderar nadie de acá a un año y medio. Te acepto lo que me decís, es muy interesante lo que planteas. Es decir, ¿qué va a empoderar el presidente si él mismo no hace pie dentro de su coalición de gobierno? Y bueno, ahora recibe Guzmán el apoyo personal. Algunos dicen que Guzmán ha sido un maestro en el arte de la supervivencia en el gabinete, ¿no? Que es un poco también lo que le pasan factura, no solamente hoy Cristina, sino Massa, los gobernadores y demás, que el gobierno se cae a pedazos electoralmente, que la economía cruje, que su base electoral está muy, muy enojada, pero Guzmán sigue en su cargo. Y encima recibe en este momento el apoyo del FMI diciendo no me lo toquen a este ministro de Economía, que es el único que puede cumplir el tema de las metas. Vos decís eso no alcanza para empoderar a un ministro de Economía y generar algo de credibilidad. Al contrario, agita todavía más la interna y la incertidumbre sobre el rumbo. Y no, además no es la primera vez que el Fondo Monetario protege, entre comillas, a un ministro de Economía en Argentina. Claro. Siempre ha pasado así porque tienen miedo de que lo que venga sea peor. Pablo, gracias. Muy interesante siempre escucharte. Pablo Goldín, el director de la consultora Macroview. Ahora vamos a